Alonso, escritor nuestro mexicano rifado, palabras de un hombre común. Eres escritor de este libro, mi querido Tomás, gracias por estar con nosotros, pero resulta que no eras escritor y un día dices, a ver, tengo mucho que decir. Exacto. Y terminas haciendo palabras de un hombre común. Sí, es un proceso muy, muy divertido. Efectivamente, he trabajado por muchos años y me di cuenta que estaba desperdiciando el valor más grande que tenemos, que es el tiempo. Y estaba enfocado siempre hacia afuera. Y en un proceso personal decidí dedicarme tiempo y observarme, a quitar esas 2 o 3 preocupaciones que siempre tenemos, ir un poquito más allá. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy padre. Es algo que hacía yo de manera, o hago de manera cotidiana. Te cuento un poco cómo lo escribí. Me ponía yo a pensar y llegaba a algunas conclusiones que me gustaban o me hacían sentir bien. Y las anotaba, se me olvidaban. Pasaba el tiempo y ya como que no las encontraba. Entonces en mi teléfono decidí anotarlas. Y cuando las leía días o semanas después, mantenían la vigencia y la frescura. Todas estas las acumulé, las junté en un archivo, las edité un poco y es lo que hoy es el libro Palabras de un hombre común. Ahora dices, una de las cosas en las que aprendí es a darse tiempo para conocerme. Sí. ¿Y te estás conociendo o ya te conociste? Pues yo creo que nunca acabamos de conocernos. Estoy en un proceso de conocerme, pero... ¿Y qué has aprendido en ese sentido? A lo que decías, en esto que me estoy conociendo, yo no sabía de mí mismo que... Sí, he aprendido, reflexioné, nosotros nacemos sin saber nada. De al paso de la vida, cuando empezamos a pensar por nosotros mismos o cuando queremos buscar una cierta realidad, ya tenemos mucha información. O sea, hay que echarse un clavado ahí a quitar eso para llegar a la esencia. Yo creo que encontré, descubrí algún tipo de conocimiento que todos tenemos. El libro habla de, cuando los lectores lo leen, habla de cosas comunes y el sentimiento de palabras de un hombre común es, en los lectores es, esto ya lo sabía o es obvio o claro que sí, más allá de que sea algo muy nuevo, pero se presenta de una manera que habla con el lector. Una de las experiencias que he vivido es que el mismo párrafo o el mismo capítulo es un mensaje diferente para cada quien. Cada quien lo recibe diferente. También la gente que lo ha vuelto a leer tiempo después, como cambia un poco sus circunstancias, también tiene una experiencia diferente al leerlo. Tiene un valor al volverlo a ver, ¿no? ¿Y esto es algo que tú no encontrabas en otros autores? Porque ahora que dices, cuando la gente lee el libro y encuentra como que estas coincidencias, ¿no? O conexiones emocionales, pues eso resulta a veces muy complicado, ¿no? Hay personas que saben muchísimo, hay investigadores, hay científicos, hay teóricos en muchas ramas, pero que la manera de expresar todo esto es muy compleja, ¿no? Entonces a veces resultan muy lejanos para los lectores en este caso, ¿no? ¿Tú habías encontrado eso o también por algo así es que realizas este ejercicio? El ejercicio, cuando lo hice, me aparté un poco de lecturas y etcétera y quise hacerlo yo mismo. Y sí he encontrado después a leer que algunos otros autores, escritores, pues llegan más o menos o llegamos a las mismas conclusiones. No pretendo abarcar mucho, ¿no? Aquí la idea de este libro es, y como me ha servido a mí, es para vivir un poquito más ligero, menos preocupado, menos agobiado por las cosas que todos nos están agobiando todo el día, ¿no? Cuando ves la vida un poquito más de lejos, tu propia vida, se aligeran esas cargas, ¿no? Una de las cosas que aprendí, por ejemplo, es, no hay problema más grande que el tuyo, o para mí el mío, ¿no? Claro, cada quien tiene sus propios problemas, ¿no? Cada quien tiene los suyos. Ahora, tú hablas en el libro hablas del perdón, de la actitud positiva, de legitimar las palabras y de alguna manera, ese es el compromiso que tú tienes en tu libro con el lector, ese es lo que tú le das al lector. Sí, exactamente. Una de las premisas que están un poquito atrás es, lo mejor que puedes hacer hacia los demás es estar bien contigo mismo. Y estos puntos que mencionaste tú
parece que lo hacemos para los demás, pero el primero beneficiado eres tú. El perdón es uno de los principales ejemplos, ¿no? Quien perdona es el que sale ganando. ¿Y qué es lo más difícil de perdonar? O sea, en ese proceso, ¿qué es lo que tú consideras que es lo más difícil? Es perdonarte a ti mismo. El auto, perdón. El autoperdón. Porque sientes que tienes parte de culpa de esa situación por la cual no puedes perdonar a alguien más. Sí, en mi experiencia, nosotros perdonamos en los demás algunas cosas que nosotros no las perdonamos. De repente somos un poquito exigentes. Entonces, también el autoperdonarte y reconocerte, somos, una de las cosas que digo en el libro, somos seres humanos. No nos podemos pelear con esa naturaleza. Y si nos hemos equivocado, nos vamos a volver a equivocar. La pregunta es cómo lo tomas y qué haces con eso. Hay que tomarlo como algo que es parte de nosotros, aprender y soltar, ¿no? Hablo del pasado, por ejemplo. El pasado, cuando es muy bueno o muy malo, de repente nos atrapa. Cuando lo importante es hoy, ¿no? Claro. Hablo del futuro también, por ejemplo, ¿no? De nada nos sirve estar angustiados, ni enojados, ni pesimistas. Es muy atractivo, tiene su gancho eso. Claro. Y está bien enojarse, no hay que quedarse ahí. No es alguna de las cosas que yo ahí comento. Pues muchas gracias, mi querido Tomás. Palabras de un hombre común, de Tomás Alonso, y bueno, nuestro mexicano rifado, y precisamente pues parte de lo que nos viene a comentar y a pedir y ayudar es a que nos demos tiempo para podernos conocer. Gracias, Tomás.